Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Presenta. Teófilo Benítez nos habla de los pros y contras de los juicios orales en México. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de La Otra Agenda. Soy Enrique Acevedo y le doy las gracias por acompañarnos en un programa más. Vamos a platicar del tema de los juicios orales. En el estudio está el doctor Teófilo Benítez Granados, él es rector del Centro de Estudios Superiores y Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. El tema, justicia, por supuesto, el tema que tratamos el día de hoy, y el de juicios orales es un tema que se ha venido ya discutiendo desde hace algunos 4 años, 5 años más o menos en México. Ya hay estados que tienen los juicios orales, el caso de Nuevo León y al menos otros 3 más, entiendo. Y creo que hay varios componentes que lo hacen interesante. El tema de la transparencia, hacen también una justicia mucho más expedita, pero la opinión que importa es la suya. Claro, es muy importante ver eso de la transparencia. Este procedimiento de juicios orales se va a llevar a cabo, se va a regir principalmente por un principio que es el de publicidad, en donde se va a llevar a cabo todo a puertas abiertas, todo el mundo va a poder percatarse de la implementación de la justicia, cómo se va a llevar a cabo, y etcétera, infinidad de cuestiones, pero va a haber más transparencia. ¿Sí? Esta idea de poder no solamente leer las posiciones de los jueces, de los magistrados, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, pero escuchar las argumentaciones estando ahí, también genera cierta certeza, ¿no?, sobre las decisiones. Claro, también eso es muy importante, solo que hay una gran confusión. Debemos de visualizar que los juicios orales no son para actuar, ¿sí? No son para argumentar, ¿sí? En el juicio oral se va a poder desarrollar, el mismo abogado va a poder leer dentro del mismo juicio. No es necesario que él sea un buen argumentador o que vaya vestido de blanco para poder captar la atención de las personas, la visualización. Todo eso no se va a llevar aquí de esta manera. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo del derecho anglosajón. De esa manera es como se lleva en Estados Unidos, y ese juicio se lleva ante un jurado popular. El jurado popular está integrado por diferentes ciudadanos que son elegidos por la Corte para que ellos sean los que van a rendir un veredicto. Ahí sí entra mucho utilizar la labia, el saber argumentar, el saber convencer a las personas hablando, ¿sí? En el juicio oral que se lleva aquí en México no es de esa manera. Esa es una confusión que realmente tenemos. Correcto. Y también el tema es hacer una justicia mucho más expedita, es decir, en lugar de acumular una serie de expedientes y de que se vayan resolviendo con casi movimientos glaciares a veces, los juicios orales también buscan esto, ¿no? Que tengamos una justicia mucho más expedita, creo yo. Que sea pronta, sí, se va a llevar a cabo por un principio que va a reinar, ese es un principio de oportunidad, el cual va a poder llegar a un arreglo, tanto la víctima por conducto de su representante legal, que va a ser el Ministerio Público o en su caso el fiscal, y van a poder llegar a un arreglo con la persona que llevó a cabo el delito, y con eso vamos a tener formas anticipadas de solución al conflicto. Eso va a hacer que se despresurice todo el sistema y no todo llegue a un juicio, y las cárceles también no lleguen a saturarse. Por eso, y en ese sentido, ¿son los juicios orales una solución a los rezagos que de alguna forma presenta ante la abrumadora realidad el sistema judicial en México? Sí puede ser una solución, pero la realidad es otra. La realidad es que para implementar una reforma de este índole, de este tipo penal, lo primero que tuvimos que haber hecho, o punto de vista de tu servidor, es el haber creado empleos dignos y bien remunerados. ¿Para qué? Para que empecemos a disminuir la delincuencia y así se empiece a combatir todo eso, ¿no? Pero sin duda, una vez que existe ya la delincuencia y que llegan cuando es así, porque son los casos menos, llegan ya ante la justicia, a veces la capacidad de este Poder Judicial de consignar a estas personas, de pues retirarlas de las calles, parece bastante limitada. Bueno, es limitada por la capacidad, como tú lo mencionas, por la capacidad que tienen los juzgadores, ¿sí? Antes que todo se tiene que llevar un curso, una preparación. La gente debe de estar preparada para poder llevar a cabo esos juicios. En realidad, nosotros no tenemos esa preparación total. ¿Por qué? Porque se necesita que invertir determinadas cantidades para distintos cursos, para que las mismas universidades hagan un cambio en sus planes y programas de estudio y empiecen a implementar esa reforma penal y se vean reflejados esos cambios
en los planes y programas de estudios que implementan diversas instituciones educativas, ¿no? Creo que esta reforma debe de entrar de lleno y no golpear, pero sí entrar a lo que viene siendo educación pública a nivel de educación superior, para efectos de que todas las instituciones educativas, ¿sí?, mantengan esa reforma y se vea reflejado dentro de sus planes y programas una materia que por lo menos sea práctica forense del juicio oral, o se les empiece desde ahorita a la gente o a los alumnos a que se instruyan en juicios orales, ¿sí? Por supuesto. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace del Poder Judicial desde este Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas? Bueno, lamentablemente el diagnóstico que nosotros podemos tener hacia el propio tribunal es que pues quien está al mando es quien va a gobernar, y quien va a gobernar es quien va a dirigir hacia el lado que él quiere y desea cómo se va a llevar a cabo esa reforma, ¿no? Claro, esto se va a tener que discutir o debatir en una Cámara de Diputados para efectos de hacer una propuesta, hacer una iniciativa y darle una solución al conflicto. Pero la realidad es otra. La realidad en otros países es que ellos, para implementar su reforma del cambio del sistema acusatorio, ellos llaman a todas las instituciones educativas y les piden sus opiniones y vean, vamos a ver cómo vamos a aplicar esta nueva reforma, esta nueva ley, pero todo se hace desde una perspectiva de la política criminal, ¿sí? ¿Para qué? Porque se va a estudiar a la sociedad, se va a estudiar cuáles son las verdaderas fallas y cuáles van a ser los verdaderos medios que vamos a utilizar para poder llevar a cabo una implementación y se dé un buen resultado en ese panorama. El tribunal, no sé si tengan esta perspectiva y que estén llevando esa perspectiva de política criminal para la implementación de la reforma, ¿verdad? Con lo que tenemos y con las condiciones actuales, ¿alcanza para lo que estamos viviendo como país en términos de justicia? ¿No nos está rebasando la impunidad, no nos está rebasando la incapacidad a veces del propio sistema? No nos rebasa la incapacidad, lo que nos rebasa es la ignorancia, la falta de preparación. Eso es lo que nos está rebasando. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, lamentablemente no hay foros abiertos donde se pueda llevar a cabo una buena conversación, una buena tipificación de los delitos, ¿sí? Por eso es que quedan tantos delitos impunes. ¿Por qué? Por la misma situación de que no se llevó a cabo una buena consignación. Hay veces que culpamos al juez o se dice el juzgador recibió dinero, es corrupto, es esto, es lo otro, pero realmente lo que pasa con ellos es que ha habido muchas fallas en los pliegos de consignación y el juez al momento de hacer una adecuación pues viola las garantías, ¿no? O viola los derechos humanos de otra persona. Entonces lo ponemos entre la espada y la pared. Lo que hay que hacer es darle una buena preparación tanto al sistema de procuración de justicia, a los propios ministerios públicos. Así es, a los propios ministerios públicos. Desde ahí se debe de empezar como una base sólida para que esta reforma tenga el efecto que se requiere y que se solicita y que la ciudadanía reclama. Sí, como último decisor de este proceso penal, el juez pues tiene que atender, me imagino, obviamente los detalles finos, y cuando se estructura un caso de manera inadecuada o de manera imprecisa, pues es complicado entonces dictar justicia de manera adecuada. Así es, la realidad es esa, ¿no? Todo se lo dejamos en manos del juzgador, pero digo, el juzgador no puede ser parte y a la vez juzgar a la persona. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería un juez imparcial, ¿sí? Ya sería una violación que estuviera él haciendo. Entonces, el principal actor dentro del juicio oral es el agente del Ministerio Público, o en su caso, el fiscal, ¿sí? Porque es el principal actor dentro del juicio, el que va a empezar a formular su teoría del caso, el que la va a fundamentar y el que va a dar una opinión al respecto con su alegato de apertura para efectos de saber si continúa con el juicio o no. Nosotros estamos diseñando dentro de nuestra institución que representamos, estamos diseñando un método de comprobación de la teoría del caso. Y esto es mediante una metodología, donde vamos a saber nosotros con esa metodología si el resultado que vamos a obtener es positivo, entonces sí, nos vamos a juicio, ¿sí? Entonces ahí sí, ¿qué es lo que va a pasar? Le echamos toda la carne al asador, ¿por qué? Porque sabemos que el juicio lo vamos a ganar. Pero si no es así, entonces ¿cuál es el primer fin que tenemos que buscar? Que la víctima se le repare el daño, ¿sí? Y que no quede impune el delito. Por supuesto. Doctor Teófilo Benítez Granados, rector del Centro de Estudios Superiores y Ciencias Jurídicas y Criminológicas, gracias por estos minutos para la otra agenda. Hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias y muy buenas tardes. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con mucho más en la otra agenda. Como saben, ya empezó la etapa de evaluación de Iniciativa México.